Equilibrio ácido-base. La mística que envuelve el tema del equilibrio ácido-base es el mantenimiento de la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Los mecanismos que regulan la composición del líquido extracelular son muy importantes en lo que se refiere a este ion específico, ya que la maquinaria celular es muy sensible a los cambios en la concentración de hidrogeniones. Cuando en una solución aparecen mezclados un ácido o una base débiles y su sal conjugada, se tiene un amortiguador. Si al amortiguador se le agregan hidrogeniones o hidroxilos, estos iones se neutralizan con la correspondiente parte ácida o básica de la solución, dando como resultado que el pH no cambie bruscamente. Existen tres sistemas primarios que regulan la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos: los sistemas de amortiguación químicos, el centro respiratorio, que regula la eliminación de dióxido de carbono del líquido extracelular, y los riñones, que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. A pesar de que es la línea de defensa más lenta, es el sistema regulador ácido-básico más potente del organismo. La importancia de los amortiguadores en los líquidos orgánicos salta a la vista si se considera la baja concentración de hidrogeniones presentes en los líquidos orgánicos y la cantidad relativamente grande de los ácidos que el organismo produce cada día. El sistema amortiguador más importante del líquido extracelular es el sistema amortiguador del bicarbonato. Este sistema consiste en una solución acuosa de dos componentes: un ácido débil, el ácido carbónico, que se forma en el organismo mediante la reacción del dióxido de carbono con el agua, y que se ioniza débilmente para formar pequeñas cantidades de hidrogeniones y de bicarbonato, y una sal bicarbonato, que se encuentra principalmente en forma de bicarbonato de sodio en el líquido extracelular, el cual se ioniza casi por completo formando bicarbonato y sodio. Cuando se añade un ácido fuerte como el ácido clorhídrico a una solución amortiguadora del bicarbonato, el bicarbonato amortigua los iones hidrógeno liberados del ácido. Como resultado, se forma más ácido carbónico, con el consiguiente aumento de la producción de dióxido de carbono y de agua. El exceso de dióxido de carbono estimula la respiración, mediante la cual se elimina el dióxido de carbono del líquido extracelular. Cuando en una solución amortiguadora de bicarbonato se añade una base fuerte, por ejemplo hidróxido de sodio, las reacciones que se producen son opuestas. En este caso, el hidroxilo procedente del hidróxido de sodio se combina con el ácido carbónico para formar más bicarbonato. El sistema amortiguador fosfato interviene activamente en la amortiguación del líquido de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares. Los elementos principales de este sistema son fosfato diácido y fosfato monoácido. Cuando se añade a una mezcla de estas sustancias un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, la base fosfato monoácido acepta el hidrogenión y se convierte en fosfato diácido, con lo que se minimiza la distribución del pH. Cuando una base fuerte como el hidróxido de sodio se añade al sistema amortiguador, el fosfato diácido amortigua los grupos hidroxilo para formar cantidades adicionales de fosfato monoácido y agua. Las proteínas son uno de los amortiguadores más importantes del organismo gracias a sus elevadas concentraciones, sobre todo en el interior de las células. También son amortiguadores efectivos gracias a sus grupos carboxilo y aminos libre. Sumado a lo anterior, hay que considerar que el pH de las células es ligeramente inferior al líquido extracelular. La membrana celular permite un cierto grado de difusión de hidrogeniones y bicarbonato, aunque estos iones necesitan varias horas para equilibrarse con los del líquido extracelular. Pero el dióxido de carbono se difunde rápidamente a través de todas las membranas celulares. Esta difusión de los elementos del sistema amortiguador del bicarbonato produce cambios en el pH del líquido intracelular que siguen a los cambios del pH extracelular. Por esta razón, los amortiguadores del interior de las células ayudan a evitar los cambios de pH del líquido extracelular.
aunque pueden pasar varias horas hasta que logren su eficacia máxima. En los eritrocitos, la hemoglobina actúa como un amortiguador importante gracias a la disociación de los grupos imidazol de sus residuos de histidina. La segunda línea de defensa frente a los cambios de pH es el control que ejercen los pulmones sobre el dióxido de carbono del líquido extracelular. Un incremento en la ventilación elimina el dióxido de carbono del líquido extracelular, lo que reduce la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el dióxido de carbono y por lo tanto eleva la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Para mantener el equilibrio ácido-básico, los riñones deben excretar una cantidad igual a la producción de ácidos no volátiles y evitar la pérdida de bicarbonato por la orina. Para ello, los principales procesos renales son reabsorción de bicarbonato filtrado, excreción de iones hidrógeno, formación de nuevo bicarbonato y secreción de bicarbonato. Alrededor del 80 a 90% de la reabsorción del bicarbonato se produce en los túbulos proximales, de forma que la cantidad de bicarbonato que fluye hacia los túbulos distales y colectores es pequeña. En la porción gruesa ascendente del asa de Henle se reabsorbe otro 10% del bicarbonato filtrado y el resto en el túbulo distal y en el conducto colector. Las células del túbulo proximal son casi impermeables al bicarbonato, por lo que éste se reabsorbe a través de la hidratación del dióxido de carbono catalizado por la anhidrasa carbónica 2 para formar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia de manera espontánea en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato pasa hacia el intersticio a través del cotransportador, un sodio, 3 bicarbonatos y un intercambiador cloro-bicarbonato en la membrana vasolateral. Los iones hidrógeno son secretados a la luz tubular por medio de una ATPasa de hidrógeno y por un cotransportador de sodio-hidrógeno. Una vez en la luz tubular, el hidrógeno es amortiguado por el bicarbonato que viene en el filtrado, acción facilitada por la anhidrasa carbónica del borde de cepillo de la célula tubular. Se forma así en la luz tubular dióxido de carbono y agua que no contribuyen a la excreción de ácido por la orina. La reabsorción de bicarbonato en la rama ascendente del asa de Henle es casi la misma que en el túbulo proximal, con la diferencia que no hay anhidrasa carbónica en el borde de cepillo. La reabsorción tubular del bicarbonato no es suficiente para reponer la pérdida de bicarbonato gastado en amortiguar los ácidos no volátiles producidos por el metabolismo. Por ello, el riñón debe formar nuevo bicarbonato. Esto se logra mediante dos mecanismos: excreción de iones hidrógeno en forma de ácidos titulables y excreción de hidrógeno en forma de aniones amonio. La excreción de iones hidrógeno en forma de ácidos titulables se debe a que el hidrógeno secretado por las células tubulares se elimina combinado con amortiguadores urinarios diferentes al bicarbonato, como son fosfatos y sulfatos. Por cada hidrogenión amortiguado se agrega a la sangre una nueva molécula de bicarbonato que no venía en el filtrado glomerular. En el segundo mecanismo, la glutamina que llega a los riñones es transportada a las células epiteliales de los túbulos proximales, la rama ascendente gruesa del asa de Henle y los túbulos distales. Una vez dentro de la célula, cada molécula de glutamina se metaboliza para formar 2 iones amonio y 2 de bicarbonato. En los túbulos colectores, la adición de amonio al líquido tubular se produce por un mecanismo distinto. Aquí, el hidrogenión es secretado por la membrana tubular a la luz, donde se combina con el amoníaco para formar amonio, el cual va a ser excretado. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Hasta pronto.